Buenos días, hoy es lunes 19 de junio del año 2023. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora saludamos y damos la bienvenida al sociólogo, abogado y catedrático universitario Jaime Chuchuca, analista político. Jaime, buenos días. Muy Gracias buenos por aceptar días, la estimado Jaime. invitación. Gracias por la El invitación. tema es los binomios para las próximas elecciones, binomios para presidencia y vicepresidencia. Son 8 los inscritos y al menos 2 han sido impugnados por el cuestionado Consejo Nacional Electoral, el de la señora González, la correísta, y de Fernando Villavicencio. Le pregunto para iniciar este diálogo, ¿qué le espera al país? Buenos días, estimado Jaime. Primero que nada, hay que empezar analizando el problema de la muerte cruzada, ¿no? Que concitó ya en otras entrevistas hemos analizado. Y en primer lugar, deja la puerta abierta para que el presidente de la República emita decretos económicos urgentes, siempre y cuando se conduzcan a esa materia por una parte, y de otro lado abre la puerta para las elecciones, ¿no? Para completar el periodo. Esto algunos ecuatorianos aún me parece que no conocen, pero el periodo de presidente y asambleísta solamente es para completar, es decir, es un año y medio el que tienen que cumplir, no serían los 4 años, que es el motivo también de análisis. Sin embargo, el presidente de la República, de acuerdo a los decretos económicos urgentes, lo que ha intentado hacer es enviar proyectos de ley neoliberales, como por ejemplo el de las zonas francas, que no tienen nada que ver con la urgencia económica, pero sí con la urgencia de los bolsillos de la gente que rodea al presidente. Y en segundo lugar, las candidaturas presidenciales y para asambleístas nacionales y provinciales, obviamente que tendrán que discutirse de modo interno en las organizaciones políticas, en los movimientos, lo cual no ha sucedido y más bien lo que ha abierto también es una puerta de alta antidemocracia, más bien de una elección casi a dedo. A Primero ver, se pronuncian las candidaturas y y después de los eso se mismos, y sancionan los los mismos, al partidos. menos en el correísmo, los mismos. Sí, más bien en la gran mayoría de las figuras dentro de los partidos se repiten, pero también hay partidos de alquiler, estimado Jaime, y esto es motivo también de análisis de profesionales y estudiosos de la política que recomiendan que por lo menos deberían tener 2 años de militancia en los partidos. Habrá que ver si es que eso se hace con alguna reforma en el Código de la Democracia. Y asimismo hay una gran fragmentación de las candidaturas y del electorado similar a la del año 2021. Entonces, esto ha hecho que muchas de las organizaciones, movimientos políticos se diluyan en otras, en los partidos de alquiler, sobre todo el correísmo, por supuesto, que vamos a analizar más adelante, y algunos otros partidos como Pachacuti y la Izquierda Democrática, que tienen grandes problemas internos. Bueno, Esto para empezar. no, no, el datos de la encuesta, en la última que se difunde sobre el tema de la muerte cruzada, a propósito que usted mencionó, según datos, el 70% de los ecuatorianos encuestados rechaza, mejor dicho, aprobó el tema de la muerte cruzada. Y creo yo que es conveniente, incluso podría ser un poco más del porcentaje en otras encuestas, la aprobación en realidad de la muerte cruzada, porque se van los asambleístas, pero también se va el presidente de la República. Y notemos que para la asamblea había un nivel de 85-86% de desprestigio de la asamblea, y en el caso de la presidencia de la República, apenas un 10 a 12% aprueba la gestión del presidente. Entonces, me parece que es obvio que haya una aprobación tan grande para la muerte cruzada. Pero asimismo, estimado Jaime, tenemos que notar que por lo menos hay algunos cambios en el análisis político. Ya en 2021 habíamos notado algunos cambios, pero ahora son mucho más evidentes. Primero que esto que nos permitía analizar la política ecuatoriana del eje correísmo-anticorreísmo cada vez está más disuelto. Primero porque ya no creo que explica la real política ecuatoriana,
Hay un gran porcentaje de alternativas que aparecieron en 2021. Por ejemplo, Yacu Pérez alcanzó cerca del 20%, Herbas del 17%, y en 2021 candidatos que se replican ahora para estas elecciones. Y por otra parte, hay un ocultamiento muy grande del discurso ideológico en función de llegar al poder, de llegar al gobierno. Hay grandes camisetazos, hay partidos de alquiler que alquilan figuras de otras organizaciones, de otros partidos. Y aquí hay un dato interesante, estimado Jaime, que había publicado yo un artículo el fin de semana, que es que de las 16 personas candidatas para estas elecciones de los 8 binomios, 8 de estas 16 han pertenecido a las filas del correísmo o han sido Parte, contratados en la parte. época del correísmo. Entonces, imagínense, es del 50%. Es decir, que al momento de hablar que todos los binomios son anticorreístas frente a un solo binomio anticorreísta, se cae completamente el discurso del análisis que están manteniendo todavía algunos analistas, estudiosos y medios de comunicación. Entonces, sí deberíamos apuntar muy bien esto y los vamos a enumerar. De estas 8 personas, una es Erika Paredes, otro Bolívar Armijos, Linda Romero, Jean Topic, Diana Jacome, Javier Herbas y los mismos Luisa González y Javier Arauz, perdón, Andrés Arauz, que son figuras actuales del binomio correísta. Entonces, es muy importante analizar este panorama de las candidaturas de los binomios. Sociólogo, pero ¿qué le espera al país? ¿Qué nos espera a los ecuatorianos? ¿Con qué ejemplos se presentan? ¿Con qué cara? ¿Con qué hoja de vida? Si de acuerdo al servicio de rentas internas, los 18 candidatos, tanto para la presidencia como para la vicepresidencia, no pagan impuestos o pagan muy poco, lo que significa que evaden impuestos. Eso habría que analizar individuo por individuo, estimado Jaime. Primero, porque no todos son obviamente empresarios, no deberían tener una gran paga. Algunos de ellos incluso son profesionales, que algunos tributarán cero en realidad. Cero, Pero como le digo, cero. habría que analizar uno por uno. Sin embargo, hay algunos que también están glosados y no han pagado las glosas, no están justificados o no han terminado los procesos de contraloría. Y hay una tercera parte de binomios que en realidad sí son empresarios, tienen grandes empresas, numerosos ingresos por millones de dólares y aún así tributan cero, lo cual sí es sospechoso. Para el servicio de rentas internas lo deberían analizar por lo menos, no solamente por este motivo, sino que esto es un suceso en general para los grandes poseedores del capital ecuatoriano. Pero ¿sabe cómo proceden con esos grandes evasores, ¿no? Los que no pagan impuestos al país y a los pobres sí exigen pagar impuestos y puntuales. No pagas impuestos, pero me pasas por debajo de la mesa. Es una costumbre ya normalizada en el Ecuador que los pobres en realidad sean puntuales con sus cuentas, pero no así los empresarios y capitalistas que buscan más bien cada uno de los espacios para no pagar los impuestos que deberían al Ecuador. Esto es algo generalizado y ha sucedido durante décadas. Y lo propio sucede con estos binomios, con los 8 binomios. Podemos empezar analizando cada uno si quiere, estimado Jaime. Bueno, Fernando Villavicencio, a propósito de la impugnación que hizo el Consejo Nacional Electoral, le respondió a la señora Tamaín y al señor Pita indicando que hay candidatos a los que no les tocan, pero sin embargo están seriamente cuestionados. ¿Sabe por qué? Cuestionados porque tienen glosas millonarias, cuestionados porque no pagan impuestos, cuestionados porque no pagan pensiones alimenticias, cuestionados porque tienen sentencias ejecutoriadas, como el famoso Pablo Romero de la Senaín, estuvo involucrado en el secuestro de Fernando Valga, sí, de Fernando Valga. Sin embargo, están allí campantes de candidatos. Sí, yo creo que el Consejo Nacional Electoral casi siempre tiene una medida también, ¿cómo le diría? Eleccionaria a dedo a veces.
y también aquellos que impugnan, porque se impugnan entre las mismas fuerzas políticas. Lo mismo le podríamos decir a Fernando Villavicencio, que candidatizó, por ejemplo, a Patricio Carrillo, que fue censurado por la Asamblea y se supone que 2 años no podría ser No puede ser candidato. funcionario público. Sin embargo, ya hay casos de miembros, por ejemplo, del correísmo de las elecciones anteriores, que también fueron procesados, destituidos, sin embargo, se reeligieron. Entonces, no se cumple estas reglas. E incluso ya en funciones se podría descalificarlos y simplemente no podrían ser parte de ninguna institución. Y esto es algo que ha venido sucediendo de modo permanente en estos procesos, pero hay que calificarlos no solamente con estas inhabilidades, porque a veces, bueno, también en el caso de Villavicencio, me parece que habla sin enumerar a quienes se atribuye cada uno de esos delitos, porque se debería impugnar de modo ciudadano. Sin embargo, las candidaturas del correísmo y las de Villavicencio han sido impugnadas por no presentar el plan de trabajo. Es decir, que estas candidaturas, o por lo menos esta parte de las candidaturas, fueron trabajadas de modo muy apresurado. A mí me llama la atención que para un proceso tan importante no se presente ni siquiera un plan de trabajo, que además que por ley debería ser cumplido, porque además podrían ser auditados o incluso podrían ser llamada a la revocatoria de Todos, mandato por no haber cumplido. sociólogo, todos los candidatos, todos los aspirantes, todas las listas deben ser medidas con la misma vara, sin dedicatorias, para que el Consejo Nacional Electoral tenga algo de credibilidad. Ante la ley, todos los ecuatorianos somos iguales. Sin embargo, esto en la práctica no sucede. Aquí hay posiciones de poder diferentes que en realidad son admitidas o no dentro del Consejo Nacional Electoral. Y de hecho, yo veo que el Consejo Nacional Electoral a veces tiene muchas salvedades frente a algunas candidaturas, entre ellas la misma de Fernando Villavicencio, que es uno de los que está denunciando, porque muchos de los candidatos que figuran actualmente en la lista que acompañan de asambleístas también adolecen de estas mismas figuras. Eh, Analizando uno por uno de las candidaturas, estimado Jaime, y lo voy a hacer también dentro de las encuestas, ¿no? Todavía figura uno de los principales binomios como el correísmo, con uno de los más grandes porcentajes en todas las encuestas, no solamente la de datos que usted comentaba, Jaime, sino en otras encuestas como por ejemplo de Santiago Pérez, Numa, que está muy cercana al medio posta. Este binomio Luisa González Andrés Arauz me parece que viene de un privilegio de fidelidad de Rafael Correa para evitar tener un Lenin Moreno como le sucedió ya en las anteriores elecciones. No creo que se quieren dar ese lujo. Entonces evitó tener alianzas para conservar la mayor parte del número de asambleístas que van a representar ahora en el legislativo. Y asimismo se ve que existe un numeroso apoyo del sector empresarial hacia el correísmo, ¿no? Esto también se nota, por ejemplo, ya en sus victorias que tuvieron en la provincia del Guayas y del Pichincha, entre ellos Aquiles Álvarez, que es uno de los grandes representantes empresariales de la provincia del Guayas. Me parece que figura como representante de 30 empresas. En segundo lugar de las encuestas aparece el binomio de Yacu Pérez y Nori Pinela. También en la encuesta datos, sobre todo, ellos ponen tres escenarios. Me parece que es en el segundo escenario, si es que saldría Luisa González. Yacu Pérez podría estar ganando en ese escenario, según ellos. Aunque aquí debo yo manifestar que el correísmo tiene alrededor de un 30-34% de votación base, lo cual le permite, si supera el 8%, 6% de apoyo electoral nuevo en esta primera vuelta, podría incluso ganar en primera vuelta. Esto hay que decirlo también, estimado Jaime, en estas elecciones. Sin embargo, Yacu Pérez y Nori Pinela es el binomio que está haciéndole competencia al correísmo, que se ha manifestado como la tercera vía y ha suscitado una alianza interesante entre algunas fuerzas de izquierda, como es Unidad Popular y el Partido Socialista, y un partido de centro que es Democracia Sí, que pertenece a Gustavo Larrea, que había sido también ex ministro del correísmo. Entonces, Pérez proviene siendo un activista de izquierda, ex Pachacuti de las anteriores elecciones, y Nori Pinela, una académica más bien de centro, ¿no? Muy alineada y es representante de Ecotech, había sido funcionaria también de la Universidad de Espíritu Santo del Guayas.
Una tercera candidatura, bueno, aquí también de una vez comentamos que Pachacuti tuvo ciertas dificultades internas, lo cual no le permitió hacer una alianza legal y así que lo hizo de modo simbólico nada más, apoyando a Pérez, lo ha hecho Marlon Santis, sin embargo otras figuras han rechazado este apoyo. Y veamos lo que ha sucedido, ¿no? Pachacuti de tener 27 asambleístas ahora no presenta candidaturas a nivel nacional, no tiene candidato a presidente ni vicepresidente por los problemas internos, porque es una disputa de intereses políticos y de poder. Lo Ambiciones, propio ha sucedido por ambiciones Izquierda políticas. Democrática. Claro, porque además Pachacuti podría haber tenido un muy buen bloque de asambleístas ahora en estas elecciones, e incluso hacer mucha presión, tener posiblemente uno de los candidatos que figuren en la segunda vuelta. Sin embargo, no se pusieron de acuerdo, ¿no? Incluso Leonidas Issa retiró su candidatura, como recordamos. Ujú. Ahora, la que usted mencionaba, Fernando Villavicencio y Andrea González, hay que analizarlo también continuo, porque Fernando Villavicencio se presentó como asambleísta por una alianza que encabezaba el Partido Socialista, es decir, que él también es Partido Socialista, Villavicencio, y me parece que el otro partido de Concertación. Y también ha sido evidentemente pro Lazo en todo este legislativo y ha sido uno de los principales defensores del presidente saliente, Guillermo Lazo. De tal modo que ahora el patrocinio del movimiento que hace a Villavicencio es un movimiento de Romo, veas esto, ¿no? El movimiento construye que de la ex ministra Romo, que fue ministra de gobierno de Moreno, ¿no? Entonces, aquí hay una gran conservación, creo yo, y apunto a esto, del estatus tanto del personal de Moreno como del personal de Lazo. Esto es lo que hace este binomio, como hemos ido analizando también de los anteriores binomios. Hay un cuarto binomio que es el de Javier Hervas y Luz Vega. Javier Hervas dijo que no iba a salir candidato, recordemos esto, es de Amado Jaime, es ex IDE, se desafilió del IDE o también lo sacaron del IDE, ex correísta, también participó como funcionario dentro del gobierno de Correa, participaba en algunos viajes diplomáticos, esto lo sabemos los ecuatorianos, y luego terminó haciendo una alianza con Luz Vega, que es hermana de Nina Pacari, miembro duro de Pachacuti. La misma Luz Vega pertenecía o estaba afiliada a Pachacuti y es esposa de Auquitito Baña, el 4 veces alcalde, ¿no? Que además figuró como candidato a vicepresidente con el señor Guillermo Lazo. Entonces también esta parte, digamos, de la derecha entre Moreno y Lazo también se encuentra diluida, sobre todo con esta representación. Y se figura con el movimiento Reto de uno de los cuencanos que también siempre sale a candidato, que es Paul Carrasco, ¿no? Él está auspiciando a Javier Hervas. Recordemos que Carrasco también era miembro de la izquierda democrática. De tal forma que ahora esta candidatura representa a medianos y grandes empresarios. Es parte de una fracción de la ID, que decía al principio la ID que iba a apoyar a Sonnenholzner, Basigalupo dijo que iba a apoyar a Jan Topic, al final no lo hizo. Entonces, encontramos nosotros, al igual que Pachacuti, una fuerte disputa interna dentro de la izquierda democrática, por tanto se dividieron las candidaturas y al final ellos también se vieron afectados porque Hervas tuvo el 17%. Ahora no sabemos si sus apoyos llevarán a algún voto hacia el electorado, lo cual hace ver que estas candidaturas van a ser mucho más fraccionadas y van a tener diferentes porcentajes electorales que las anteriores. Nos faltan otros cuatro, estimado Jaime. Podemos continuar. El quinto es el de Otto Sonnenhorstner y Erika Paredes, una alianza entre Avanza y Suma, que es también interesante de analizar. Sonnenhorstner fue vicepresidente de Lazo, es decir, perdón, de Moreno, es decir, que tiene conexiones directas con las personas que dirigieron el gobierno en aquella época y que algunos todavía están en el Estado, y Erika Paredes, que era funcionaria, asesora del presidente de la República, Rafael Correa. Es decir, que es una alianza también que se reparte de los anteriores jeques, digamos, del poder. Y esta alianza de Avanza Suma, Avanza que pertenecía a Ricardo Ramiro Ramiro González, González, el Ramiro prófugo. González, ex IDE, que también trabajó con el correísmo de cerca, ya director del IES en aquella época y prófugo
la contabilidad de los recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y suma, por supuesto, del señor Rodas, ¿no? Que fue alcalde de parte de la derecha en Quito, la capital de la Mauricio. República, Mauricio Rodas. Representa entonces, aparte del morenismo, al sector empresarial, al correísmo que se quedó en el Estado. Otra candidatura que es la de Jan Topic con Diana Jacome, que pertenece a una alianza, me parece natural, de sociedad patriótica con el social cristianismo, ¿no? Este social cristianismo y sociedad patriótica han preferido hacer esta alianza con Jan Topic y Diana Jacome. La familia Topic, recordemos, fue contratista del gobierno de Correa con Tomislav Topic, envueltos en los casos de Odebrecht, muy amigos también de Jorge Glass. Jan Topic, soldado de Estados Unidos, ha participado en algunos procesos de intervención militar que ha hecho Estados Unidos en otros países, y asimismo él figura Persona, como jefe de persona violenta, Telconet. ¿no? Persona violenta. Sí, según ellos va a garantizar la seguridad del Ecuador, pero yo no sé en qué sentido, cuando puede tener alguna experiencia como soldado, eso no quiere decir que tenga la experiencia política y civil de conocimiento profundo que necesita la seguridad de cualquier estado en Latinoamérica. Y Diana Jacome, que también figura como ex correísta, que hace una alianza casi como la del legislativo, ¿no? Entre las fuerzas del socialcristianismo y del correísmo. Este es el sexto binomio. El séptimo binomio es el de Daniel Noboa y Verónica Abad. Daniel Noboa, hijo del hombre más rico del país aún, Álvaro Noboa, de la gran oligarquía tradicional, terrateniente, dueño de Le toma la numerosas posta, le bananeras. toma la posta a Alvarito, le toma la posta. Y aquí un Yo paréntesis. no pude, tal vez tú sí puedas. Hay aquí un paréntesis. El mismo día que se anunciaba la candidatura de Daniel Noboa, en horas de la noche, horas antes, Álvaro Noboa anunciaba su candidatura. Lo hizo por un video en Twitter que después borró porque vio que su hijo también quería salir a la candidatura a la presidencia. Esto nos pareció muy chistoso, creo que a todos los ecuatorianos. ADN es Acción Democrática Nacional, o el partido ahora de los representantes de estas figuras tradicionales de Novoa. Y también Mover. Recuérdese que Mover era antes Alianza País. Lenin Moreno dividió este partido, se tomó la jefatura del movimiento Alianza País, luego cambiaron el nombre a Mover y ahora Mover apoya al gran oligarca ecuatoriano. Asimismo, Verónica Abad, que participó candidata A la a la alcaldía de alcaldía Cuenca, de Cuenca la que ofreció un aeropuerto de no sé cuántos kilómetros. participó por el movimiento Amigo y ahora lo hace por esta alianza ADN Mover. Eh, Quizás ya no existan muchos resquicios, digamos, del correísmo en Mover, pero no deja dudas al comentario que hacíamos al inicio, ¿no? Que en realidad el correísmo está O diluido sea, en función del gobierno y del poder. Jaime, para el prófugo de la justicia, si no es con Chana, es con Juana. Sí, Claro. aunque no creo que haya un apoyo de este sentido, sino más bien un sentido de las fuerzas posiblemente que todavía sobreviven de Moreno, ¿no? Porque ellos tienen todavía manejo de este sector de Mover. Pero Muchos de los funcionarios que trabajaron en el gobierno de Moreno están ahora en Mover. el prófugo de la justicia se la pasa diciendo cada vez que aparece en un video, ya mismo, ya mismo, ya mismo llega la impunidad, pero Bueno, habría que relatar bien quiénes son los prófugos, porque además de Rafael Correa también está Lenin Moreno, ¿no? Dice que se va a presentar ahora a la embajada, sin embargo, él también está con orden de prisión provisional. Hizo algún manejo dentro de la fiscalía para que no se le extradite, porque Paraguay estaba claro, decidido a extraditarle. perfecto. Bueno, Y la última candidatura, estimado Jaime, que ya, los dos son correístas, Bolívar Armijos y Linda Romero, que participan por el movimiento Amigo. Bolívar Armijos, cero impuestos, Armijos, según el bueno, SRI. habrá que ver si son empresarios o no. Sé yo que Bolívar Armijos fue presidente de la Organización Nacional de las Juntas Parroquiales en la época del correísmo, también fue candidato asambleísta por Alianza País, un representante interno del sector rural para el correísmo. Y Linda Romero, que es una representante de medios
exfuncionaria también de la época del correísmo, participó en la televisión pública. Y esta alianza también entonces es de dos ex correístas que aparecen al final de las encuestas. Sin embargo, Sin ninguna podemos ver que estas posibilidad, ocho representantes, ¿no? sin ninguna Ocho posibilidad. representantes de estos 16 han tenido relaciones con el correísmo. Entonces, aquí podemos resumir que en realidad hay una disolución muy grande de las fuerzas del correísmo, también de Lazo, que no presenta ahora candidaturas con Creo, pero que le está apoyando de modo directo, por lo menos a dos candidaturas. La primera, obviamente, es la de Fernando Villavicencio, pero también vemos que hay otras fuerzas que no le figurarían mal el apoyo en el caso de Lazo, como Jan Toppig, Otto Sonnenhorner, o incluso hasta Daniel Noboa, pero que tiene mucho menos posibilidades electorales porque ellos generalmente han realizado alianzas con este sector de la derecha y el sistema financiero, entonces no hay mucho problema en ese tipo de alianzas. Entonces, estamos ya a la espera de las elecciones y del inicio de la campaña que empezaría en julio y las elecciones son el 20 de agosto, con estos movimientos tan sui generis que se están dando. Y esta tercera alternativa que se manifiesta ahora, que podría sugerirse desde las filas quizá de la alianza que encabeza Yacu Pérez, o incluso Hervas, o alguna otra candidatura como Villavicencio u Otto Sonnenhorner, que además tienen muy buena representación también en las encuestas, en las diferentes encuestas de Sedatos, Numa y de Santiago Pérez. Para concluir, sociólogo, vuelve nuevamente el fantasma del fraude electoral que están mencionando algunos candidatos inclusive y que están pidiendo la intervención directa de las Fuerzas Armadas para vigilar con lupa el fraude, el posible fraude. Empiezo por lo último. Yo no sé qué tanto ayudaría la vigilancia de la policía o de las Fuerzas Armadas, porque ellos también dependen del interés y del poder. No lo veo muy salvable ahí. Y el Consejo Nacional Electoral actual casi es el mismo del 2021, es decir, que El el mismo. mismo que tuvo centros paralelos, falsificaron actas, no sé si con conocimiento o no de ellos, pero sí con conocimiento de centros paralelos, como lo denunció el mismo vicepresidente Pita del Consejo Nacional Electoral. Y todo quedó en nada, en silencio, todo. Y esto tanto en 2023 como en 2021. Solamente uno de los funcionarios cambia, ¿no? Luis Verde Soto, que era consejero nacional, representante cercano a la izquierda democrática, y después al gobierno de Lazo, fue asesor presidencial de Lazo, y ahora se cambia a la consejera Nájera, ¿no? Que ella es una de las representantes. De ahí el resto han cambiado circunstancialmente a momentos han beneficiado al correísmo, porque también han figurado como parte de él, después parte de las filas de Moreno, es decir, de la nueva configuración que era contraria al Bien, correísmo, y ya, finalmente al social-cristianismo y a Lazo. A Lazo han beneficiado, pero de modo muy grande en todas estas elecciones. bien. Otra de las inquietudes es sobre el tema del mal uso de los bienes públicos por parte de las autoridades seccionales en esta campaña, meter dinero y meter bienes públicos para promocionar a sus candidatos, a sus aliados. Allí tiene la Contraloría que meter mano y duro. Las fuerzas del poder público siempre han sido utilizadas para los momentos de campaña electoral y lo podríamos decir a veces haciendo un análisis muy grande, ya no tenemos mucho tiempo. Sin embargo, sí podemos decir que las fuerzas que tienen mayor representación en los seccionales, en los municipios y prefecturas, son los que más se van a aprovechar del sector público para realizar la campaña electoral. Bien, gracias al sociólogo y abogado Jaime Chuchuca por su información, por sus datos, por sus puntos de vista sobre esta nueva campaña electoral rumbo a las elecciones presidenciales. Gracias, Jaime. Desde siempre y Gracias a hasta usted. siempre. Saludos.